Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando el video. Ahora vamos a analizar la guía 12 para la semana 12, fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Antes de iniciar, recordarles que si aún no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, que me dejen su like en el video y que activen la campanita de notificaciones para que les caigan los avisos de futuros videos. Dicho esto, pasamos a analizar la guía, empezando por revisar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Seguimos con la unidad 6, titulada Literatura del Realismo. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son la producción de textos con intención literaria y las figuras literarias de posición. Entre estos vamos a estudiar recursos morfosintácticos como el hipérbato, el paralelismo, el quiasmo y el retruécano. ¿Qué se espera de usted al finalizar la guía? Se espera que usted pueda realizar una planificación y textualización de un cuento realista. Establecido esto, podemos pasar ya a la actividad número 1 y en la actividad número 1 se le pide lo siguiente. En la actividad número 1 se le da a conocer que en esta guía planificará y escribirá su propio cuento realista. Para esto se le pide que repase todo lo que estudió en las guías anteriores respecto al realismo y elabore un esquema con las características de la literatura del realismo. Al terminar, se le pide también que lea la definición que se le presenta a continuación. Lo primero que vamos a hacer es presentar el esquema propuesto con las características del realismo que venimos estudiando de las guías pasadas. Para esto les tengo la propuesta acá. Como siempre, usted sabe que puede revisar la propuesta, tomar ideas de esa propuesta y hacer su propio esquema o retomar ese esquema, analizarlo, entenderlo. La propuesta de esquema para este ejercicio la tenemos por acá. Lo tenemos acá, sabemos que el realismo es una corriente literaria. En este esquema vamos a presentar sus características. Además, conocemos del realismo que este surgió en el siglo XVIII en Francia y luego se difundió por las tierras latinoamericanas en el siglo XIX. Entre las características del realismo tenemos las siguientes. Primero, y la fundamental, que hace una representación fiel de la realidad. El realismo representa una ruptura con el romanticismo. El romanticismo pretendía idealizar la realidad. El realismo pretende presentarla tal cual es, por cruda que pueda parecer. En el realismo se hace una descripción detallada de los personajes, de los entornos y de las situaciones. Además, se presenta como una propuesta ante los problemas sociales, sin dejar de lado que refleja la realidad contemporánea del autor, es decir, lo que el autor vive en su momento. En el realismo se presentan contextos marginados, en los cuales se desenvuelven personajes humildes, se presenta una naturaleza no idealizada y se adapta el lenguaje a la posición social del personaje. Esas son las características del realismo a grandes rasgos. Presentada la propuesta, podemos continuar con la actividad. Volvemos a la guía. Lo siguiente que se nos pide es leer el concepto de cuento realista que encontramos por acá. El cuento realista se nos presenta de la siguiente manera. Se nos dice que se llama cuento realista a aquel cuyas acciones resultan correspondientes con lo que realmente pudiera suceder en el mundo, en ese mundo real en el que vivimos. Los sucesos de los cuentos realistas son verosímiles, es decir, se representan como verdaderos. Y los acontecimientos que en este tipo de cuentos se narran pueden explicarse de acuerdo con los criterios de la realidad cotidiana del lector. No ocurre lo mismo con los cuentos fantásticos, cuya trama se basa en elementos alejados de lo real y propios de la fantasía. Una vez leído este concepto de cuento realista, se le pide que ahora, a partir de la definición y de lo que ya conoce sobre este movimiento literario que es el realismo, usted explique con sus palabras qué entiende por cuento realista. Vamos a entender como cuento realista a ese relato de extensión relativamente corta que se presenta con pocos personajes, una trama sencilla, en la cual se describen acontecimientos comunes
al diario vivir, muy parecidos a lo que realmente pudiera suceder en el mundo real. Esto sin olvidar que debe estructurarse este tipo de cuento respetando la estructura de inicio, desarrollo y desenlace. Tenemos ahí entonces la definición propia de realismo. Ahora sí, continuamos con la actividad 2. En la actividad 2 se le solicita que usted haga un plan de redacción para su cuento realista. Para esto debe organizar sus ideas atendiendo a lo que se le solicita a continuación y tomando en cuenta lo estudiado en las guías anteriores sobre la literatura realista. Antes de empezar esa planificación, vamos a revisar el cuadro que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla. En este cuadro se nos presenta un concepto con su definición. Ese concepto es trama. La trama es definida en narrativa, orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador a un lector. Establecido esto, ahora sí podemos empezar el proceso de planificación de nuestro cuento. El proceso de planificación se nos presenta en diferentes etapas que debemos ir satisfaciendo. Lo primero que se nos pide es que se defina el tema del que tratará el cuento. En el cuento que se le va a proponer se tratará del ambiente escolar, de la escuela propiamente dicho. En el punto 2 se le pide que cree sus personajes, que establezca cuántos personajes incluirá en su cuento y cómo serán esos personajes, cuál será su papel en la historia, quiénes serán los personajes principales y quiénes serán los secundarios. En esta propuesta, y para no hacer tan largo el cuento, solo tendremos 3 personajes que se desenvolverán a lo largo de la historia. Estos 3 personajes se llaman Romeo, Carlita y la maestra Esmeralda. En el caso de Romeo se describe como un niño de 8 años, de estatura mediana, de piel morena, cabello rizado, ojos de color café, con un carácter muy alegre y jovial. Por su lado, por su parte, Carlita es una niña de 9 años, de estatura mediana, piel blanca, cabello negro lacio, ojos color negro, muy bonita, pero con una apariencia triste. En el caso de la maestra Esmeralda, es una mujer aparentemente de 28 años, de estatura alta, delgada, piel blanca, cabello castaño, muy bonita y muy amable. Estos son los 3 personajes que van a formar parte de nuestra historia en el cuento que se va a construir como propuesta. ¿Cuál es la función de cada personaje? En el caso de los niños, ellos son estudiantes de la escuelita del barrio. Y en el caso de la maestra, ella es una maestra sustituta que ha llegado a reemplazar a la antigua maestra de los niños. Establecido esto, podemos continuar con el punto número 3. En el punto número 3 se le pide organizar la trama, que organice esa trama en el siguiente cuadro. Además se le pide llevar las secuencias de inicio, desarrollo y desenlace. Para escribir el inicio de nuestro cuento vamos a hacerlo de la siguiente manera. La situación es la siguiente: se encuentran Romeo y Carlita en la escuela en su primer día de clases de tercer grado. Eso sería el inicio. En el nudo o desarrollo se comienza a comentar que su maestra del segundo grado del año anterior se cambió de escuela y vendrá una nueva maestra para atenderles en el tercer grado. Los niños están un poquito preocupados porque no saben cómo será la nueva maestra. Naturalmente se sienten nerviosos porque ya se habían adaptado a la anterior y esta nueva maestra puede ser diferente. En el desenlace se propone que después de un rato aparece la maestra, todos observan que es muy bonita, muy amable y trata muy bien a todos, por lo cual todo se desarrolla de la mejor manera y ellos pueden trabajar muy bien con la nueva maestra. Establecido esto, pasamos al punto 4. En el punto 4 se le pide definir el ambiente. Dentro de esto, cómo quiere que sea el lugar en el que se desarrolla la trama. Naturalmente, por el tipo de historia que estamos tratando en este momento, que es relativa a la escuela, el ambiente va a ser escolar y la trama, la historia, se va a desenvolver en la escuela, en el primer día de clase. En el punto 5 se le pide incorporar los recursos expresivos en su texto, que para ello lea la siguiente información. Se le presentan por acá 4 figuras literarias, de las cuales usted puede elegir 2 para retomarlas en su cuento. Vamos a analizar esas figuras literarias que se nos presentan.
no sin antes establecer cuál es el significado de una figura literaria de posición. Esto se nos muestra en el cuadro que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla, el cual vamos a analizar antes de iniciar a analizar las figuras literarias de posición. Se definen como las figuras de posición, que son aquellos procedimientos que se basan en la alteración del orden normal de las partes de la oración. Y las tenemos por acá. La primera que se nos presenta es el hipérbato. El hipérbato se nos describe como esa figura retórica que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración. Un ejemplo de hipérbato es: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Si se da cuenta usted, cuando nosotros leemos esa frase, suena un poquito forzada, dado que no se desarrolla la frase con el orden habitual de las palabras, sino que ha sido alterada por el hipérbato. El orden lógico de esta expresión sería: las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Luego tenemos el paralelismo. El paralelismo consiste en la repetición de una misma estructura gramatical. Tenemos el ejemplo por acá: y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Si se fija en el paralelismo, lo que hacemos es reconstruir una frase cambiando algunos conceptos. Respetamos una estructura con ciertas expresiones específicas, pero variamos otras palabras que dan otro significado a la expresión ya dicha. Luego tenemos el quiasmo. El quiasmo consiste en intercambiar dos ideas paralelas o opuestas. Tenemos el ejemplo a continuación: cuando tenía hambre, no tenía comida, y ahora que tengo comida, no tengo hambre. Y finalmente tenemos el retruécano, que consiste en repetir una frase en sentido inverso. El ejemplo de retruécano lo tenemos a continuación y es el siguiente: se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Se ha retomado esta parte de la expresión trabajar para vivir y se ha repetido de manera totalmente inversa: trabajar para vivir, vivir para trabajar. Y lo vemos desarrollado acá. Como decíamos ya, de estas figuras literarias se le pide que ejecute dos en su proyecto de cuento. En el punto 6 se le propone que para organizar sus ideas puede utilizar diferentes recursos gráficos como esquemas, cuadros y además hacer anotaciones. Este punto no lo vamos a poner en práctica acá en el video, ya que la propuesta se les va a presentar de una vez. En el punto 7 se le pide que piense y defina quiénes serán los receptores de su texto. Con respecto a esto, deberán adecuar el lenguaje y también es importante definir el medio de publicación. En el caso del cuento propuesta, el receptor es variado, es todo público, no tiene restricciones con respecto a edad o cualquier otro asunto. Es un tipo de texto que puede ser leído y disfrutado por todo público. El medio de publicación va a ser WhatsApp y Facebook. Para la actividad de cierre, que es la actividad 3, ya se le dan indicaciones para escribir su cuento, siguiendo los pasos que se le muestran a continuación. En el punto 1 se le pide escribir un borrador. En este caso se le indica que deberá desarrollar la secuencia que propuso en la planificación. Esa secuencia de inicio, nudo y desenlace que usted propuso al planificar o estructurar su texto. En el punto 2 se le pide que recuerde que una de las características de los cuentos realistas es la abundancia de descripciones. Por lo tanto, se le pide incorporar algunas descripciones de sus personajes o del lugar en el que se desarrolla la historia. Además, se le pide no olvidar incorporar las dos figuras literarias de posición que seleccionó en la actividad anterior. Las figuras literarias de posición que vamos a usar en este caso van a ser el quiasmo y el retruécano. Establecido esto, vamos a analizar la propuesta de cuento que se tiene para el video. Espero les sea de utilidad y lo vamos a ver a continuación. El cuento se titula La maestra nueva y se desarrolla de la siguiente forma.
Se dice que Romeo y Carlita habían sido amigos desde siempre. Romeo era un niño muy alegre, su piel era de color morena, su cabello era negro y rizado. Era un niño muy bueno. Carlita, por su parte, era una niña muy amable, pero de apariencia triste. Su piel era de color blanco, cabello lacio, color castaño y estatura mediana. Romeo y Carlita asistían a la escuela del barrio, una escuelita pequeña pero muy linda. Sus paredes estaban pintadas de colores muy bonitos con paisajes e imágenes de animales dibujados en las mismas. Era el primer día de clase de Romeo y Carlita, iniciaban su tercer grado, pero al llegar a la escuela les informaron que la maestra que les había impartido el segundo grado había tenido que cambiar de escuela y que para su tercer año tendrían una nueva maestra. Los niños se sintieron muy tristes porque le tenían mucho cariño a su antigua profesora y no sabían si la nueva profesora sería tan amable y buena persona como la profesora anterior. Los niños estaban conversando acerca de sus inquietudes cuando de pronto se abrió la puerta del salón y apareció la nueva maestra. Era ella una muy bonita mujer, de piel blanca, cabello castaño largo, aparentaba a lo sumo 28 años y se mostró muy amable desde el inicio. La maestra se presentó a los estudiantes como señorita Esmeralda Joya, manifestándole su deseo de llevarse bien con todos y ayudarles en todo lo que pudiera. Luego los estudiantes se presentaron a la maestra correspondiendo la amabilidad. Los niños sintieron un descanso enorme al percibir la buena voluntad de la nueva maestra y así comenzaron a trabajar en sus asignaciones. Obtuvieron excelentes resultados a lo largo del año en las diferentes tareas que desarrollaron y terminaron con éxito y muy contentos su tercer grado. Esta sería la propuesta de cuento, del cuento que se nos solicita. Recordemos que se nos pidió poner en práctica dos recursos literarios y en ese caso escogimos el hiperbatón y el quiasmo. El hiperbatón se pone en práctica en este cuento en esta frase. Cuando se dice, era ella una muy bonita mujer, cuando en su orden lógico esta expresión se pudo establecer de la siguiente forma. Ella era una mujer muy bonita. En el caso del quiasmo lo tenemos por acá, cuando se contrapone la frase la maestra se presentó a los estudiantes y luego los estudiantes se presentaron a la maestra. Esa sería entonces la propuesta de cuento y también el ejercicio de cómo poner en práctica las figuras literarias escogidas. Con eso entonces damos por finalizada la guía 12 para la semana 12 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Nuevamente recordándoles que si aún no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, me dejen su like en el video y activen la campanita para notificaciones de futuros videos. Cuídense mucho, bendiciones.